Millonaria susurra su mayor deseo al jardinero, y su reacción lo cambia todo. Valentina de la Vega nunca imaginó que llegaría a los 42 años sin poder realizar el sueño que la atormentaba desde hacía décadas. Viuda desde hacía 5 años y dueña de uno de los mayores consorcios constructores e inmobiliarios de Guadalajara, lo había intentado todo para quedar embarazada, pero los médicos siempre le daban la misma respuesta desalentadora. Fue en una tarde calurosa de abril cuando se acercó a Javier Mendoza, el jardinero que cuidaba los jardines de su mansión desde hacía 3 años. Con el corazón acelerado y las manos temblando, susurró las palabras que había ensayado durante semanas. «Javier, quiero que seas el padre de mi hijo». Su reacción fue completamente diferente de lo que ella esperaba. Javier dejó de regar los rosales y se giró lentamente, con las manos aún sosteniendo la manguera. Sus ojos castaños, normalmente tan amables, mostraban una mezcla de sorpresa y desconcierto que dejó a Valentina con el rostro rojo de vergüenza. «Señora Valentina, no puede estar hablando en serio», dijo él, bajando la voz y mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. «Estoy hablando muy en serio, Javier. Lo he pensado mucho y creo que eres la persona adecuada», respondió ella, intentando sonar más segura de lo que realmente estaba. Javier suspiró profundamente y cerró el agua de la manguera. Su cabello oscuro brillaba bajo el sol de la tarde y su camisa de trabajo estaba manchada de tierra, evidenciando las horas que pasaba cuidando aquellos jardines con tanto cariño. «Señora, llevo 3 años trabajando para usted y siempre he respetado esta casa. No puedo aceptar una propuesta así», dijo, evitando mirarla directamente. Valentina sintió que le temblaban las piernas. Había imaginado varias reacciones posibles, pero no estaba preparada para un rechazo tan inmediato. Vistiendo su vestido verde favorito, ese que siempre la hacía sentirse más bonita, se había arreglado especialmente para ese momento. «Javier, por favor, escúchame. No es una propuesta indecente. De verdad quiero tener un hijo, y creo que serías un padre maravilloso», insistió, con la voz comenzando a quebrarse. «Usted ni siquiera me conoce bien. Solo soy su empleado», respondió él finalmente mirándola con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Pero te observo todos los días. Veo cómo cuidas las plantas, cómo tratas a todos aquí con respeto. Cuando tu hija viene a visitarte los fines de semana, veo lo cariñoso que eres con ella». Javier tragó saliva al escuchar la mención de su hija Natalia, una niña de 12 años que vivía con su exesposa al otro lado de la ciudad. Era cierto que Valentina siempre había sido amable con la niña, ofreciéndole jugo y galletas, cuando venía a pasar algunas horas en el jardín mientras él terminaba el trabajo los sábados. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Señora Valentina, soy divorciado, trabajo para mantener a mi hija y pagar la pensión alimenticia de mi exesposa. No tengo nada que ofrecerle a una mujer como usted», dijo con la voz cargada de una humildad que tocó el corazón de Valentina de una forma que no esperaba. «Pero no te estoy pidiendo nada a cambio, Javier. Solo quiero un hijo. No tendrías que responsabilizarte económicamente por nada. ¿Y cómo le explicaría eso a mi hija? ¿Cómo la miraría sabiendo que hay otro hijo mío por ahí, criado por otra persona?», preguntó Javier, y por primera vez su voz mostró un poco de irritación. Valentina no había pensado en eso. En su mente todo parecía tan simple. Le ofrecería una cantidad generosa. Tendrían algunas relaciones íntimas hasta que ella quedara embarazada, y después cada uno seguiría con su vida. Pero al escuchar sus palabras, ella se dio cuenta de lo egoísta que sonaba su propuesta. «Lo siento, Javier, no quise ofenderlo», dijo ella, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Usted no me ofendió, pero necesita entender que un hijo no es algo que se encarga, es una vida, una responsabilidad para siempre». Valentina asintió en silencio, sintiéndose como una tonta. Dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la casa, pero la voz de Javier la hizo detenerse. «Señora Valentina,
¿Puedo hacerle una pregunta? Ella se giró con la esperanza de que quizás él estuviera reconsiderando. ¿Por qué yo? Usted es bonita, rica, inteligente. Podría encontrar a alguien para casarse y tener hijos de manera natural. La pregunta golpeó a Valentina como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía explicar que había intentado relacionarse con hombres de su clase social? Pero todos parecían interesados únicamente en su dinero. ¿Cómo decir que había pasado 5 años sintiéndose invisible, a pesar de ser una de las mujeres más ricas de la ciudad? Porque usted es la única persona que me trata como ser humano, no como una cuenta bancaria, respondió, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Javier guardó silencio durante un largo rato, solo mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar. «Necesito volver al trabajo», dijo finalmente, tomando la manguera de nuevo. «Claro. Disculpe haberlo molestado», murmuró Valentina, dirigiéndose rápidamente hacia el interior de la casa. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Acostada en su cama king size, en el cuarto principal de la mansión que había construido con su difunto esposo, remordía cada palabra de la conversación. La negativa de Javier había sido respetuosa, pero definitiva. Se sentía humillada y al mismo tiempo extrañamente conmovida por la integridad de él. Javier, por su parte, terminó su día de trabajo más temprano de lo normal. Conduciendo su vieja camioneta pick-up hasta el departamento rentado donde vivía solo, tampoco podía sacarse la conversación de la cabeza. No era la primera vez que notaba las miradas de Valentina, pero siempre pensó que era solo su imaginación. A la mañana siguiente, Valentina despertó decidida a actuar como si nada hubiera pasado. Se arregló para ir a la oficina, se puso su traje gris más formal y bajó al garaje. Javier ya estaba trabajando en el jardín delantero cuando ella pasó conduciendo su Mercedes-Benz. Él saludó cortésmente, como siempre hacía, pero ella fingió no verlo. Estaba demasiado avergonzada para mirarlo a los ojos después de lo que había sucedido el día anterior. En la oficina, Valentina intentó concentrarse en los contratos y las hojas de cálculo que se acumulaban sobre su escritorio, pero su mente insistía en volver a la conversación con Javier. Su secretaria, Guadalupe, una señora de 55 años que trabajaba con ella desde hacía una década, notó que algo andaba mal. «Doña Valentina, ¿se encuentra bien? Parece preocupada por algo». «Estoy bien, Guadalupe, solo un poco cansada». «¿Le preparo un té? ¿Ese de manzanilla que tanto le gusta?» «No hace falta, gracias». Guadalupe conocía demasiado bien a Valentina como para creer que era solo cansancio. Desde la muerte de su esposo, la secretaria se había convertido en algo más que una empleada. Era prácticamente la única amiga verdadera que Valentina tenía. Durante el almuerzo, Valentina no pudo comer más que unos cuantos bocados de la ensalada que había pedido. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de encontrar una manera de redimirse con Javier. Tal vez podría ofrecerle un aumento de sueldo como forma de disculparse. O quizás darle algunos días de descanso. Mientras tanto, Javier almorzaba solo en el pequeño cobertizo que había construido al fondo del jardín, un lugar donde guardaba sus herramientas y donde podía descansar en los descansos. La comida no tenía sabor y apenas tocó el sándwich de jamón que había traído de casa. La verdad es que la propuesta de Valentina lo había dejado más perturbado de lo que quería admitir. No porque se hubiera ofendido, sino porque una parte de él había considerado aceptar por una fracción de segundo. Valentina era realmente una mujer hermosa y amable, y no podía negar que sentía cierta atracción por ella. Pero Javier era un hombre de principios. Criado por una abuela estricta, tras perder a sus padres siendo joven, había aprendido que la dignidad valía más que el dinero. Su hija Natalia era su prioridad absoluta, y jamás haría algo que pudiera dañar la relación entre ellos. Cuando Valentina llegó a casa esa tarde, encontró a Javier podando los rosales cerca de la entrada principal. Él la saludó educadamente, pero ella percibió cierta tensión en su voz. «Buenas tardes, Javier». «Buenas tardes, señora Valentina». «Javier, quería disculparme por lo que pasó ayer. No debía hacer esa propuesta. Fue inapropiado de mi parte». Él dejó de podar
y la miró directamente a los ojos por primera vez desde el incidente. Usted no tiene que disculparse. Entiendo que debe ser difícil su situación. ¿Te refieres a que me estoy haciendo vieja para tener hijos? No es eso. Me refiero a que usted ha estado sola durante tanto tiempo. La observación de Javier sorprendió a Valentina. No esperaba que él hubiera notado su soledad. De hecho, desde la muerte de su esposo, se había dedicado por completo a los negocios, usando el trabajo como una manera de no pensar en el vacío que sentía. ¿Cómo sabes que me siento sola? Porque yo también me siento así a veces, respondió con una honestidad que la dejó sin palabras. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que había juzgado a Javier de manera superficial. Había visto en él solo una solución para su problema, sin considerar que era una persona con sentimientos y necesidades propios. Javier, ¿quieres pasar a tomar un café? Creo que hemos hablado muy poco todos estos años. Él dudó por un momento. Aceptar la invitación podía interpretarse de muchas maneras, pero la sinceridad en el tono de voz de ella lo convenció. Está bien, pero primero necesito terminar esto. Con calma. Voy a preparar el café. Valentina entró a la casa con el corazón acelerado. No sabía exactamente por qué había hecho la invitación, pero sentía que necesitaba conocer mejor al hombre que se había vuelto tan importante en su vida sin que ella lo notara. Media hora después, Javier tocó la puerta trasera de la cocina. Valentina lo hizo pasar y le señaló una de las sillas alrededor de la mesa de madera maciza donde ella solía comer cuando estaba sola. ¿Azúcar? Poquita, por favor. Se quedaron en silencio por unos momentos, tomando el café y evitando mirarse directamente. La situación era extraña para ambos. Nunca antes habían estado solos dentro de la casa de una manera tan íntima. Javier, cuéntame sobre tu hija. El rostro de él se iluminó de inmediato. Era evidente que Natalia era el tema favorito de su vida. Es una niña lista, ¿sabe? Saca buenas notas en la escuela, le gusta leer, quiere ser veterinaria cuando sea grande. Parece ser una excelente compañía. Siempre que viene aquí los sábados se les ve muy felices. Natalia lo es todo para mí. Cuando me divorcié de su madre, pensé que iba a perder la razón, pero mi hija me dio fuerzas para seguir adelante. Valentina sintió una punzada de envidia por la relación entre padre e hija. Era exactamente ese tipo de amor incondicional lo que ella deseaba experimentar. ¿Cómo fue el divorcio? Si no te importa hablar de eso. Javier suspiró, moviendo el café aunque ya había disuelto todo el azúcar. Fue difícil. Mi exesposa, Beatriz, siempre quiso más de lo que yo podía ofrecer. Cuando perdí el empleo en la fábrica y tuve que aceptar trabajos menores, ella no aguantó. Decía que se casó conmigo pensando que iba a prosperar en la vida. ¿Y ahora? ¿Se llevan bien? Más o menos. Ella cuida de Natalia entre semana y yo la tengo los fines de semana. Beatriz encontró a otro marido, un tipo que tiene un negocio. Creo que ella está más feliz así. La tristeza en la voz de Javier era palpable. Valentina notó que él todavía sufría por el rechazo de su exesposa, incluso después de tanto tiempo. ¿Has pensado en volver a casarte? Lo pienso, pero no es fácil. La mayoría de las mujeres que conozco quiere estabilidad financiera, y yo solo puedo ofrecer mucho amor y trabajo duro. Eso no es poco. De hecho, es mucho más de lo que la mayoría de los hombres ofrece. Javier la miró con curiosidad. ¿Por qué usted nunca se volvió a casar? Debe haber tenido muchos pretendientes. Ahora fue el turno de Valentina de suspirar. Tuve algunos, pero todos estaban más interesados en la empresa que en mí. Es difícil saber si alguien te quiere a ti o a tu dinero. Debe ser complicado, la verdad. Es muy solitario, Javier. A veces me despierto en medio de la noche y siento como si estuviera flotando en el espacio, sin ninguna conexión real con otra persona. La confesión de Valentina creó una intimidad inesperada entre ellos. Javier se dio cuenta de que, a pesar de todas las diferencias sociales y económicas, compartían el mismo dolor, la soledad de quien perdió a la persona que amaba. Señora Valentina, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Por qué tener un hijo es tan importante para usted? Usted ya tiene una vida realizada, una empresa próspera. Valentina se tomó un tiempo para responder.
Nunca había expresado sus sentimientos de una forma tan cruda. Porque quiero tener a alguien que me ame incondicionalmente. Mi esposo me amaba, pero se fue. Mis padres ya fallecieron. No tengo hermanos. Cuando yo muera no va a quedar nada de mí en este mundo. La vulnerabilidad en su voz conmovió profundamente a Javier. Él entendió que el deseo de Valentina por tener un hijo no era un capricho de mujer rica, sino una necesidad humana básica de conexión y continuidad. ¿Ha pensado en adoptar? Lo pensé, pero quería sentir a un niño creciendo dentro de mí. Quería vivir la experiencia de engendrar una vida. Sé que puede parecer egoísmo. No lo parece. Es natural querer eso. Siguieron conversando hasta que el sol comenzó a ocultarse. Javier contó sobre su infancia humilde, sobre la abuela que lo crió con tanto amor y sobre los sueños que había abandonado para mantener a su familia. Valentina habló sobre la presión de dirigir una empresa en un mundo dominado por hombres y sobre las noches en vela, imaginando cómo sería su vida si hubiera tenido hijos. Cuando Javier finalmente se levantó para irse, ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos. No era romance, pero era una conexión genuina entre dos personas que reconocían el dolor de la otra. Gracias por el café, señora Valentina. Gracias por la conversación, Javier. Fue reveladora. ¿Usted se siente mejor? Mucho mejor. ¿Y tú? También. A la mañana siguiente, Valentina despertó con una sensación diferente. Por primera vez en meses, no se sentía abrumada por el silencio de la casa. La conversación con Javier había aliviado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Durante el desayuno, recibió una llamada de su cuñada, Leticia, hermana de su difunto esposo. «Valentina, ¿cómo estás?» «Bien, Leticia. ¿Y tú?» «Estoy bien, pero llamé para hablar de algo. Ayer me encontré a Beatriz en el centro comercial». Valentina casi dejó caer la taza de café. Beatriz era un nombre que no esperaba escuchar en esa conversación. «¿Beatriz?» «La exmujer de tu jardinero. Comentó algunas cosas que me preocuparon». El estómago de Valentina se contrajo. ¿Qué podría haber dicho Beatriz sobre ella? ¿Qué tipo de cosas? Dijo que estás interesada románticamente en Javier, que lo has tratado de manera diferente últimamente. Leticia, eso es absurdo. Javier es mi empleado. Lo sé, querida, pero sabes cómo le gusta a la gente hablar. Parecía insinuar que hay algo más entre ustedes. Valentina sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Cómo había descubierto Beatriz algo? ¿Y por qué estaba esparciendo rumores sobre ella? Leticia, te puedo garantizar que no existe nada inapropiado entre Javier y yo. Te creo, Valentina. Solo pensé que debería avisarte. Ya sabes cómo es de pequeña nuestra ciudad. Los rumores se esparcen rápido. Tras colgar el teléfono, Valentina quedó extremadamente angustiada. Si Beatriz estaba esparciendo rumores, pronto toda la ciudad estaría comentando sobre su supuesta relación con el jardinero. Eso podría perjudicar tanto su reputación como la de Javier. Decidió llegar más tarde a la oficina ese día para hablar con Javier sobre el asunto. Cuando salió al jardín, lo encontró regando las plantas cerca de la alberca. «Javier, necesito hablar contigo sobre algo urgente». «¿Ocurrió algo?» «Mi cuñada me llamó esta mañana. Parece que tu exesposa está esparciendo rumores sobre nosotros dos». Javier detuvo inmediatamente lo que estaba haciendo y la miró con preocupación. «¿Qué tipo de rumores?» «Está diciendo que hay algo romántico entre nosotros. Pero ¿cómo sabría ella algo?» «Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo lo sabría?» Javier pensó por unos momentos antes de responder. «Natalia pudo haber comentado algo. Ella siempre pregunta por ti cuando viene a visitarme». «¿Qué tipo de preguntas?» «Si eres amable, si tienes hijos, esas cosas. Creo que se quedó curiosa porque siempre eres amable con ella». Valentina se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que imaginaba. Si Natalia había comentado algo con su madre y Beatriz lo había interpretado mal, los rumores podrían esparcirse rápidamente. «Javier, me preocupa tu reputación, y la mía también. ¿Usted cree que debería buscar otro empleo?» «No, no es eso. Solo creo que debemos ser más cuidadosos con la forma en que nos relacionamos».
Usted tiene razón. Tal vez sea mejor que evite quedarme a solas con usted. La sugerencia de Javier, aunque sensata, dejó a Valentina inexplicablemente triste. Le había gustado la conversación que tuvieron el día anterior y no quería que los rumores arruinaran la amistad que estaban haciendo entre ellos. O tal vez podamos hablar con Beatriz directamente, aclarar los malentendidos, sugirió ella. Lo dudo. Beatriz es complicada. Cuando ella decide que algo es verdad, es difícil convencerla de lo contrario. ¿Por qué crees que ella estaría interesada en esparcir rumores sobre nosotros? Javier dudó antes de responder, como si estuviera sopesando si debía o no contar la verdad. Beatriz siempre ha tenido celos de la vida que tengo ahora. Incluso después del divorcio, no le gusta que yo esté bien. Pero, ¿estás bien? Lo estoy. Mejor que cuando estaba casado con ella, para ser honesto. La confesión sorprendió a Valentina. Ella siempre imaginó que Javier fuera infeliz debido al divorcio, pero aparentemente la situación era más compleja. Javier, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué se casaron? Beatriz quedó embarazada de Natalia. En aquel entonces pensé que era mi responsabilidad casarme con ella. ¿Y después? Después descubrí que casarse por obligación no es una buena base para una relación. Beatriz siempre me culpó por no poder darle la vida que soñaba, y yo siempre me sentí inadecuado. Valentina entendió que Javier había vivido un matrimonio basado en la culpa y la inadecuación, exactamente lo opuesto de lo que ella había experimentado con su esposo. Tu esposo era diferente a ti, Javier. Yo me casé con él por amor, y él conmigo también. ¿Cómo era él? Amable, trabajador, soñador, parecido a ti en muchos aspectos, la verdad. La comparación dejó a Javier sin saber qué decir. Nunca lo habían comparado con un empresario exitoso. Usted debe extrañarlo mucho. Lo extraño, pero poco a poco estoy aprendiendo a vivir sola. Nuestra conversación de ayer me ayudó mucho. Para mí también fue importante. Hace tiempo que no converso de verdad con alguien. En ese momento, Valentina tomó una decisión impulsiva que cambiaría el rumbo de toda la situación. Javier, ¿te gustaría cenar conmigo hoy? Aquí en casa, nada formal, solo una conversación entre amigos. Señora Valentina, después de lo que usted me contó sobre los rumores, no creo que sea una buena idea. Y si la gente va a hablar de todos modos, ¿qué importa lo que hagamos? ¿Por qué no aprovechamos para conocernos mejor? No sé. Por favor. Le prometo que no voy a hacer ninguna propuesta inapropiada. Solo quiero tener una noche agradable con alguien a quien considero un amigo. Javier la miró por un largo momento. Había algo en sus ojos que él no podía identificar, una mezcla de esperanza y miedo que lo conmovió profundamente. Está bien, pero yo traigo la comida. Conozco una pizzería muy buena. Trato hecho. Esa noche, por primera vez en 5 años, Valentina no se sintió sola en su propia casa. Javier llegó a las 7 de la noche, trayendo 2 pizzas y una botella de refresco. Se había bañado y cambiado de ropa, vistiendo una camisa formal azul que resaltaba sus ojos cafés. «Estás muy guapo», dijo Valentina, sin pensarlo 2 veces. «Gracias. Usted también está hermosa». Ella había elegido un vestido sencillo y discreto, pero sabía que le favorecía. No quería parecer que se estaba arreglando demasiado para la ocasión. Comieron en la sala, sentados en el sofá grande frente a la chimenea. La conversación fluía con naturalidad, tocando temas variados: películas, libros, sueños de infancia, planes para el futuro. Javier, cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande? Veterinario, igual que Natalia, pero mi abuela no tenía dinero para mantenerme en la escuela el tiempo suficiente. ¿Te arrepientes de no haber terminado los estudios? A veces, pero creo que la vida me llevó a donde necesitaba estar. ¿Cómo es eso? Si me hubiera graduado de veterinario, tal vez nunca habría conocido a Natalia, y ella es lo mejor que ha pasado en mi vida. La forma en que Javier hablaba de su hija siempre conmovía a Valentina. Era evidente que era un padre dedicado y amoroso. ¿Quieres que la conozca mejor? A Natalia me refiero. ¿A usted le gustaría? Mucho. Creo que es una niña especial. Lo es, y creo que a ella también le gustaría conocerla mejor,
Siempre dice que usted es la patrona más amable que ha conocido. ¿Ella ha conocido a otras patronas mías? Javier se rió, un sonido que Valentina descubrió que le encantaba escuchar. No, pero tiene una imaginación muy activa. Suele inventar historias sobre las personas que conoce. ¿Qué tipo de historias inventa sobre mí? Ella cree que usted es una princesa disfrazada, esperando encontrar a su príncipe azul. ¿Una princesa? Sí. Dice que solo las princesas tienen casas tan bonitas y son tan elegantes como usted. Valentina se sintió conmovida por la imaginación de la niña. Era reconfortante saber que alguien la veía de una forma tan romántica. ¿Y tú? ¿Cómo me ves tú, Javier? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó en silencio por unos momentos, pensando claramente en la mejor forma de responder. La veo como una mujer fuerte que tuvo que aprender a ser dura para sobrevivir en el mundo de los negocios, pero que por dentro todavía tiene el corazón blando de una niña que solo quiere ser amada. La respuesta de Javier fue tan precisa que Valentina sintió lágrimas brotar en sus ojos. Nadie jamás la había descrito de una manera tan acertada. ¿Cómo es que me entiendes tan bien? Porque yo también soy así. Tengo que ser fuerte para mantener a mi hija y enfrentar las dificultades de la vida. Pero en el fondo sigo siendo ese niño que perdió a sus padres muy temprano y solo quiere tener una familia completa. En ese momento, Valentina entendió que su atracción por Javier no era solo física o maternal, era la atracción de un alma herida por otra alma herida, de alguien que reconocía sus propios dolores en los ojos de otra persona. Javier, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Desde que mi esposo murió, eres la primera persona que me hace sentir viva nuevamente. Señora Valentina, déjame terminar. Sé que mi propuesta de ayer fue inapropiada y egoísta, pero lo que siento por ti va mucho más allá del deseo de tener un hijo. Javier tragó saliva. Había sospechado que los sentimientos de Valentina eran más profundos de lo que ella había admitido inicialmente. ¿Y qué siente usted por mí? Creo que me estoy enamorando de ti. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Javier la miró con una expresión que mezclaba sorpresa, ternura y miedo. Señora Valentina, necesito ser honesto con usted. Dime. Yo también siento algo por usted, más de lo que debería sentir por mi patrona. ¿Por qué más de lo que debería? Porque somos de mundos completamente diferentes. Usted es rica, educada, sofisticada. Yo solo soy un jardinero que apenas terminó la preparatoria. ¿Esas diferencias importan para ti? Importan para el resto del mundo. Y tengo una hija en quien pensar. No puedo permitirme vivir una fantasía que podría terminar lastimándola. Valentina entendió las preocupaciones de Javier, pero no podía aceptar que las diferencias sociales fueran una barrera insuperable para el amor. ¿Y si no fuera una fantasía? ¿Y si fuera algo real y duradero? ¿Cómo puede estar segura de eso? No puedo, pero sé que lo que siento por ti es diferente a todo lo que he sentido antes. Javier se levantó del sofá y caminó hasta la ventana que daba al jardín. Podía ver las plantas que cuidaba todos los días, cada arbusto y cada flor que había plantado con sus propias manos. ¿Sabe lo que más me asusta? ¿Qué? Es que yo también siento que esto es diferente, y eso me aterra. Valentina se acercó a él, quedando a su lado en la ventana. ¿Por qué te aterra? Porque no puedo darme el lujo de enamorarme de alguien que está fuera de mi alcance. No estoy fuera de tu alcance, Javier. Estoy justo aquí, a tu lado. Hoy lo está. Pero mañana, ¿y cuando usted se canse de jugar a la Cenicienta al revés? La referencia al cuento de hadas hirió a Valentina porque se dio cuenta de que así era como Javier veía la situación, como un juego temporal de una mujer rica y aburrida. ¿De verdad crees que esto es un juego para mí? No sé qué pensar, señora Valentina. Nunca me había visto en una situación así. Yo tampoco. Se quedaron en silencio, mirando el jardín iluminado por las luces exteriores. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de deseo e incertidumbre que dejaba a ambos extremadamente vulnerables. Javier, ¿puedo tocarte? Él se volvió hacia ella.
sus ojos reflejando la misma necesidad que ella sentía. ¿Está usted segura? En respuesta, Valentina levantó la mano y tocó suavemente su rostro. Javier cerró los ojos como si estuviera memorizando la sensación de ese toque. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien te tocó así?, preguntó ella en un susurro. Mucho tiempo. Años. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no tocas a alguien de esta forma? Desde que mi esposo murió. Javier abrió los ojos y la miró directamente. ¿Estamos cometiendo un error? No lo sé, pero sé que no quiero parar. Él puso su mano sobre la de ella, que aún estaba en su rostro. Yo tampoco quiero parar. Lentamente, se acercaron hasta que sus labios se tocaron en un beso suave y excitante. Era un beso lleno de cuestionamientos, pero también de una profunda necesidad de conexión que ambos habían negado durante mucho tiempo. Cuando se separaron, respiraban de forma irregular. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier. No lo sé. Solo sé que no puedo fingir que esto no sucedió. Yo tampoco. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Pasaron el resto de la noche conversando, tocándose de forma inocente, manos entrelazadas, cabezas apoyadas, como adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Cuando Javier finalmente se fue, era casi medianoche, y ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. A la mañana siguiente, Valentina despertó con una mezcla de felicidad y ansiedad. Por primera vez en años, se había sentido genuinamente deseada y amada, pero también sabía que la situación era demasiado complicada como para tener un final sencillo. Javier llegó a trabajar a su hora habitual, pero había una tensión diferente en el aire. Se saludaron de manera más reservada, ambos hiperconscientes de los nuevos sentimientos que se habían revelado la noche anterior. Durante la mañana, Valentina intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente insistía en volver a los besos que había compartido con Javier. Se sorprendió mirando por la ventana de la oficina, tratando de verlo trabajar en el jardín. Guadalupe notó el cambio en el comportamiento de su jefa. Doña Valentina, ¿pasó algo especial? Usted se ve diferente hoy. ¿Diferente cómo? Más alegre. Hace tiempo que no la veo sonreír así. Valentina no se había dado cuenta de que estaba sonriendo. Era sorprendente cómo una noche de conexión genuina había cambiado su estado de ánimo. Tal vez estoy aprendiendo por fin a ser feliz de nuevo, respondió, sin entrar en detalles. Mientras tanto, Javier también luchaba por concentrarse en su trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras podaba los rosales y se sorprendió mirando hacia las ventanas de la casa, esperando ver a Valentina. Alrededor del mediodía recibió una llamada inesperada de Beatriz. Javier, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre esa nueva obsesión que tienes con esa patrona rica tuya. Beatriz, no sé de qué estás hablando. No sirve de nada que finjas. Natalia me contó todo. El estómago de Javier se contrajo. ¿Qué exactamente le había contado Natalia a su madre? ¿Qué dijo Natalia? Que pasas todo el tiempo hablando con esa mujer, que te trata de forma especial, que hay algo raro pasando entre ustedes dos. Beatriz, Natalia es una niña. Puede estar malinterpretando las cosas. Javier, te conozco desde hace mucho tiempo, y también conozco a las mujeres ricas. Ella se está divirtiendo contigo, y tú eres demasiado tonto para darte cuenta. No es así. ¿No? Entonces explícame por qué la estás defendiendo tanto. Javier se dio cuenta de que se había metido en una trampa. Cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. Beatriz, mi vida personal ya no es tu problema. Estamos divorciados. Tu vida personal se convierte en mi problema cuando afecta a nuestra hija. ¿Crees que es bueno para Natalia ver a su padre humillándose por una mujer que nunca te va a dar la mínima atención de verdad? Nadie se está humillando. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué no trajiste a Natalia a tu casa el fin de semana pasado? Ella me dijo que preferiste quedarte en casa de tu patrona.
Javier recordó que, en efecto, había cancelado el fin de semana con Natalia, porque Valentina le había pedido que hiciera algunos trabajos extra en el jardín. En ese momento no lo había pensado 2 veces, pero ahora se daba cuenta de cómo su hija podría haber interpretado la situación. Fue por el trabajo, Beatriz, nada más. Javier, voy a ser muy clara contigo. Si sigues con esta payasada, voy a pedir la revisión de la custodia de Natalia. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Un hombre que pone los caprichos de una patrona rica por encima del bienestar de su propia hija no es un padre adecuado. Beatriz, estás exagerando. ¿De verdad? ¿Te has puesto a pensar cómo se va a deshacer de ti esa mujer cuando se canse del juego? Vas a perder el empleo, la dignidad y posiblemente también a tu hija. La amenaza de Beatriz sobre la custodia de Natalia golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Él sabía que ella era capaz de cumplir la amenaza, especialmente si lograba demostrar que él estaba descuidando sus responsabilidades paternales. ¿Qué quieres de mí? Quiero que termines esa historia ridícula antes de que termine contigo. ¿Y si no la termino? Entonces vas a descubrir de lo que soy capaz para proteger a mi hija. Beatriz colgó el teléfono, dejando a Javier solo con sus pensamientos turbulentos. Por primera vez desde que había besado a Valentina, comenzó a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. Natalia era realmente su prioridad absoluta. Si había alguna posibilidad de que su relación con Valentina pudiera perjudicar a la niña, tendría que tomar una decisión muy difícil. Esa tarde, cuando Valentina llegó del trabajo, encontró a Javier con una expresión sombría en el rostro. ¿Pasó algo? Necesito hablar con usted. Claro. ¿Entramos? Prefiero hablar aquí afuera. Valentina sintió un nudo en el pecho. El tono de voz de Javier era el mismo que había usado cuando rechazó su propuesta inicial de tener un hijo. Javier, me estás asustando. Señora Valentina, necesito dejar de verla fuera del horario de trabajo. ¿Por qué? ¿Por los rumores? ¿Por mi hija? ¿Natalia? ¿Qué tiene que ver con esto? Beatriz me llamó hoy. Está amenazando con pedir la revisión de la custodia de Natalia si sigo involucrándome con usted. Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. No había considerado que su relación pudiera tener consecuencias tan serias para Javier. ¿Puede hacer eso? Puede, y probablemente lo lograría, considerando que no tengo recursos para contratar un buen abogado. Javier, yo puedo ayudar con eso, puedo pagar a los mejores abogados para usted. No, señora, eso solo probaría que Beatriz tiene razón en que estoy siendo mantenido por usted. Valentina se dio cuenta de que estaba en una situación imposible. Cualquier ayuda que ofreciera sería vista como confirmación de las acusaciones de Beatriz. ¿Y qué quieres hacer? Quiero que volvamos a ser solo patrona y empleado, nada más. ¿De verdad crees que eso es posible? Después de lo que pasó anoche. Tiene que ser posible. Natalia es más importante que cualquier cosa. ¿Más importante que tu felicidad? Mi felicidad es ver a mi hija crecer sana y feliz. Si para eso tengo que renunciar a lo que siento por usted, entonces eso es lo que voy a hacer. Valentina admiraba la dedicación de Javier hacia su hija, pero no podía aceptar que tuvieran que rendirse tan fácilmente. ¿Y si hay otra solución? No la hay. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque conozco a Beatriz. Cuando decide algo, no da marcha atrás. Pero no puedes dejar que controle tu vida para siempre. No está controlando mi vida. Está protegiendo a nuestra hija. ¿Protegiéndola de qué? ¿De qué, Javier? ¿De ver a su padre humillarse por una mujer que puede abandonarlo en cualquier momento? Las palabras de Javier dolieron a Valentina porque se dio cuenta de que eran un eco de las acusaciones de Beatriz. ¿Eso es lo que realmente piensas? ¿Que te voy a abandonar? No sé qué pensar, señora Valentina. Todo esto es muy nuevo para mí. Para mí también, pero no es motivo para rendirnos antes siquiera de intentarlo. Usted no entiende. No puedo darme el lujo de intentar y fallar. Las consecuencias son demasiado grandes. Valentina sabía que Javier tenía razón sobre las consecuencias,
pero eso no hacía la situación menos frustrante. ¿Entonces es todo? ¿Vamos a fingir que ayer no pasó nada? Es todo. ¿Y crees que puedes hacerlo? Javier la miró por un largo momento, y Valentina pudo ver el dolor en sus ojos. Voy a tener que lograrlo. Javier, por favor, señora Valentina, no haga esto más difícil de lo que ya es. Valentina quiso protestar, quiso luchar, pero vio que Javier había tomado su decisión. Forzar la situación solo haría que se sintiera aún peor. Está bien, si es lo que quieres. Es lo que necesito hacer. Entiendo. Pero Valentina no entendía. No entendía cómo algo tan hermoso como lo que habían compartido la noche anterior pudiera ser destruido tan fácilmente por amenazas y prejuicios sociales. Esa noche no pudo dormir. Acostada en su cama, rumiaba la conversación con Javier, tratando de encontrar alguna forma de resolver la situación. No podía aceptar que el miedo de Beatriz fuera más fuerte que el amor que estaban haciendo entre ellos. Javier tampoco durmió. En su pequeño departamento, miró las fotos de Natalia que adornaban su buró y trató de convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero su corazón seguía doliendo de una manera que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, ambos intentaron actuar con normalidad. Valentina saludó a Javier cortésmente antes de salir a trabajar, y él respondió con la misma formalidad. Pero era obvio que algo se había perdido entre ellos. Durante la semana que siguió, mantuvieron una relación estrictamente profesional. Javier hacía su trabajo en el jardín, y Valentina se aseguraba de no quedarse a solas con él. Era una situación incómoda para ambos, pero persistieron. El viernes, Natalia vino a visitar a su padre como de costumbre. Valentina, que normalmente ofrecía jugo y galletas a la niña, esa vez se quedó dentro de la casa. Natalia notó la ausencia. «Papá, ¿dónde está la señora Valentina?» «Está trabajando, hija, pero ella siempre viene a hablar conmigo cuando estoy aquí. Hoy está ocupada». Natalia era una niña inteligente y se dio cuenta de que había algo diferente en el comportamiento de su padre. «¿Peleaste con ella, papá? ¿Por qué piensas eso?» «Porque estás triste. Y la señora Valentina también parece triste». «¿Viste a la señora Valentina hoy?» «La vi en la ventana de la oficina. Estaba mirando hacia acá, pero cuando me vio mirándola se escondió». Javier sintió un punzón en el pecho. Era obvio que Valentina estaba sufriendo tanto como él por la situación. «Natalia, ¿te cae bien la señora Valentina?» «Me cae muy bien. Siempre es muy cariñosa conmigo. ¿Por qué me preguntas eso?» «Tu mamá dijo que le contaste que yo estaba pasando mucho tiempo con la señora Valentina». Natalia pensó por un momento antes de responder. «Le dije a mamá que últimamente parecías más feliz y que la señora Valentina también parecía más feliz cuando ustedes hablaban». «¿Algo más?» «Dije que creía que ustedes se gustaban». «¿Y por qué dijiste eso?» «Porque es cierto, ¿no, papá? Ustedes se gustan». La sinceridad de la niña dejó a Javier sin palabras. Si hasta una niña de 12 años podía darse cuenta de los sentimientos entre él y Valentina, ¿cómo podían fingir que no estaba pasando nada? «¿Y qué piensas de eso, Natalia?» «Yo creo que ustedes deberían estar juntos». «¿Por qué?» «Porque son buenas personas y las buenas personas merecen ser felices juntas». La simplicidad de la lógica de su hija conmovió profundamente a Javier. Para Natalia era tan simple. Las buenas personas merecen ser felices. No había complicaciones sociales ni económicas en su razonamiento. «¿Y qué opinó tu mamá cuando dijiste eso?» Se enojó. Dijo que estaba imaginando cosas y que tú jamás podrías estar con una mujer como la señora Valentina. ¿Y le creíste? No. Mamá a veces dice cosas malas de la gente cuando tiene celos. ¿Celos de qué? Celos de que seas feliz. La observación de la niña sobre su madre fue como un golpe en el estómago para Javier. ¿Sería posible que Beatriz estuviera actuando por celos y no por una preocupación genuina por Natalia? «Natalia, ¿te molestaría si yo tuviera novia?» «Dependería de quién fuera la novia. ¿Y si fuera la señora Valentina?» «Me daría mucho gusto. Sería la mejor madrastra del mundo». Esa noche, después de que Natalia regresó a casa de su madre, Javier se quedó a solas con sus pensamientos.
Las palabras de su hija resonaban en su mente, haciéndolo cuestionar si realmente estaba tomando la decisión correcta. ¿Y si Beatriz estuviera manipulando la situación por sus propios motivos? ¿Y si Natalia realmente fuera feliz con una relación entre él y Valentina? ¿Y si estuviera desperdiciando la oportunidad de ser genuinamente feliz por miedo a fantasmas que quizás ni siquiera existieran? El sábado por la mañana, Javier tomó una decisión valiente. Manejó hasta la oficina de Valentina, donde sabía que ella solía trabajar los fines de semana cuando quería huir de la soledad de su casa. Guadalupe estaba en la recepción cuando llegó. «Hola, Javier. Doña Valentina está en su oficina. Puede subir». «Gracias, Guadalupe». Javier subió hasta el piso 20, donde estaba la oficina de Valentina. Tocó la puerta con cuidado. «Adelante». Valentina levantó la vista de los papeles que estaba revisando y se quedó visiblemente sorprendida al verlo allí. «Javier, ¿pasó algo? ¿Puedo hablar con usted?» «Claro, siéntese». «Señora Valentina, hablé con Natalia ayer». «¿Cómo está?» «Está bien, pero dijo algunas cosas que me hicieron replantear nuestra situación». Valentina sintió un destello de esperanza, pero intentó no demostrarlo. «¿Qué tipo de cosas?» «Dijo que cree que deberíamos estar juntos, que las personas buenas merecen ser felices. Es una niña muy sabia». «Sí, y también dijo que cree que Beatriz está actuando por celos, no por una preocupación genuina. ¿Tú qué crees?» «Creo que tal vez mi hija entienda la situación mejor que yo». «¿Y qué significa eso?» Javier se levantó de la silla y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. «Significa que he estado pensando que tal vez sea hora de dejar de permitir que el miedo controle mi vida». «Javier, déjeme terminar. Pasé toda la semana fingiendo que no siento nada por usted, y fue la semana más miserable de mi vida. Para mí también fue terrible. Entonces, ¿por qué nos estamos haciendo esto?» «Porque tú dijiste que era necesario. Tenía miedo. Miedo de que Beatriz cumpliera sus amenazas. Miedo de que usted se cansara de mí. Miedo de no ser lo suficientemente bueno para merecer su amor». Valentina se levantó y fue hacia donde él estaba. «¿Y ahora?» «Ahora creo que prefiero enfrentar todos esos miedos antes que vivir sin ti». «¿Estás seguro?» «Sí, lo estoy. ¿Y tú?» En respuesta, Valentina lo abrazó con fuerza, sintiendo una ola de alivio y felicidad que no sentía desde hacía años. Nunca había estado tan segura de algo en mi vida. Permanecieron abrazados durante un largo rato, saboreando la sensación de finalmente dejar de luchar contra sus sentimientos. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos con Beatriz?», preguntó Valentina. «Ahora enfrentamos esto juntos. Sea lo que sea que intente hacer, lo enfrentaremos como un equipo». «¿No tienes miedo de perder a Natalia?» «Sí, lo tengo, pero tengo más miedo de perderte, y creo que si le explicamos bien la situación a un juez, él va a entender que Natalia está feliz y segura conmigo. Y si necesitamos ayuda legal, entonces acepto tu ayuda, porque esto ya no se trata de orgullo, se trata de construir una vida juntos». Valentina sonrió. Era la primera vez que Javier hablaba de construir una vida juntos. «¿Cómo te imaginas esa vida?» «Me imagino despertando todos los días sabiendo que te tengo a mi lado. Me imagino a Natalia teniendo una figura materna que de verdad se preocupe por ella. Me imagino a los tres siendo una familia de verdad». «¿Y los hijos? ¿Todavía quieres tener más hijos?» «Quiero, si tú también quieres». «Sí, quiero, mucho». «Entonces intentémoslo de la forma tradicional, como una pareja que se ama y quiere construir una familia juntos». La conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de Valentina. Era Guadalupe. «Doña Valentina, hay una mujer aquí abajo que dice ser la exesposa de Javier. Quiere hablar con los dos». Valentina y Javier se miraron. Beatriz había descubierto dónde estaban. «Dile que suba, Guadalupe». «¿Está segura?» «Sí, lo estoy. Es hora de resolver esto de una vez por todas». Unos minutos después, Beatriz entró a la sala de Valentina. Era una mujer de unos 35 años, rubia, bien vestida, pero con una expresión amarga en el rostro.
Entonces, es verdad, ustedes dos están teniendo un amorío. Beatriz no es un amorío. Yo amo a Valentina y ella me ama también, dijo Javier tomando la mano de Valentina. ¿Amor? Javier, despierta a la vida. Esa mujer se está divirtiendo contigo. Cuando se aburra, te va a tirar como un juguete roto. Beatriz, no conoces a Valentina. No tienes derecho a juzgarla, respondió Javier. Conozco mujeres como ella, ricas, aburridas, que se divierten con hombres pobres para sentirse importantes. Valentina, que había permanecido en silencio hasta entonces, decidió intervenir. Beatriz, estás equivocada sobre mí. No me estoy divirtiendo con Javier. Lo amo genuinamente. Claro que dices eso, pero ¿y cuando pase la novedad? ¿Y cuando conozcas a alguien de tu clase social? Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ya conocí a muchos hombres de mi clase social, y ninguno me hizo sentir lo que Javier me hace sentir. ¿Y qué es eso, lástima? No, amor verdadero. Beatriz rió con desdén. ¿Amor verdadero? ¿Entre una millonaria y un jardinero? Eso es cosa de telenovela. Tal vez lo sea, pero es real, dijo Javier. Javier, estás siendo un idiota. Esa mujer va a acabar con tu vida, y quien va a sufrir es Natalia. A Natalia le cae bien Valentina. Ya me dijo que sería feliz si nosotros estuviéramos juntos. Natalia es una niña, no entiende las consecuencias. ¿Y cuáles serían esas consecuencias?, preguntó Valentina. Cuando te aburras de él lo vas a despedir. Se va a quedar sin empleo, sin dinero para mantener a Natalia. ¿Y adivina quién va a tener que cubrir todos los gastos? Yo y mi esposo. Valentina se dio cuenta de que la preocupación real de Beatriz no era por Natalia, sino por el hecho de que podría tener que mantener a su hija sola si Javier perdiera el empleo. Beatriz, puedo garantizarte que, independientemente de lo que pase entre Javier y yo, él siempre tendrá un empleo en mi empresa. Las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Entonces, lo pondré por escrito. Un contrato que garantice su empleo. ¿Ustedes creen que es solo eso? ¿Que es solo una cuestión de dinero? ¿No lo es?, preguntó Javier. Claro que no. Es una cuestión de que Natalia crezca viendo a su padre humillarse por una mujer con la que no va a funcionar. ¿Por qué estás tan segura de que no va a funcionar?, cuestionó Valentina. Porque son de mundos diferentes. Porque ella va a querer llevarte a lugares donde no vas a encajar. Porque sus amigos te van a mirar como si fueras un bicho raro. Javier se quedó en silencio por un momento. Las palabras de Beatriz hacían eco en algunos de sus propios miedos. ¿Y si ella tiene razón?, le preguntó a Valentina. ¿Sobre qué? Sobre que somos de mundos diferentes. Javier, no dejes que ella ponga esas dudas en tu cabeza, dijo Valentina. Pero no está completamente equivocada. Realmente somos de mundos diferentes. ¿Y eso te importa? Le importa al resto del mundo. ¿Pero te importa a ti? Javier pensó cuidadosamente antes de responder. No, para mí no importa. Lo que importa es cómo me tratas, cómo tratas a Natalia, cómo me haces sentir cuando estoy contigo. Entonces, ¿por qué le estamos haciendo caso a alguien que claramente no quiere que seamos felices? Beatriz se levantó de la silla, visiblemente irritada. Está bien, hagan lo que quieran, pero cuando esto termine mal no vengan a llorar conmigo. ¿Y la amenaza sobre la custodia de Natalia?, preguntó Javier. Si puedes demostrar que puedes mantener a Natalia y que ella está feliz, no voy a interferir. Pero si me doy cuenta de que esta historia está perjudicando a mi hija, voy a luchar por la custodia total. Natalia no es solo tu hija, Beatriz, también es mía. Entonces actúa como padre y no como adolescente enamorado. Después de que Beatriz salió, Javier y Valentina se quedaron solos nuevamente, digiriendo la conversación. ¿Crees que ella tiene razón en algo?, preguntó Javier. Creo que ella tiene miedo. Miedo de que seas feliz sin ella. Miedo de tener que asumir más responsabilidades con Natalia. Miedo de perder el control sobre tu vida. ¿Pero qué hay de las diferencias sociales entre nosotros?
Eso no es un problema real. Puede ser un desafío, pero no es un problema insuperable. Javier, a mí no me importa lo que piensen los demás. Lo que importa es cómo nos sentimos juntos. ¿Y Natalia? ¿Cómo se va a sentir cuando se dé cuenta de que algunas personas van a juzgar a nuestra familia? Natalia es una niña inteligente y fuerte. Ella va a aprender que el amor es más importante que las opiniones de los demás. Javier sonrió. Valentina siempre lograba hacer que las cosas parecieran más simples y optimistas. Valentina, ¿de verdad crees que esto puede funcionar? Creo que sí, pero va a requerir esfuerzo de ambos lados. Yo voy a tener que aprender sobre tu mundo, y tú vas a tener que sentirte cómodo en el mío. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú vas a tener que conocer a mis amigos empresarios, y yo voy a tener que conocer a tus amigos jardineros. ¿Tú harías eso? Claro, ¿por qué no lo haría? Porque son personas sencillas, que ganan poco, que no tienen educación formal. Javier, ¿crees que yo juzgo a las personas por cuánto ganan o dónde estudiaron? No sé, nunca te he visto con personas así. Entonces es hora de que me veas. ¿Qué tal si me llevas a conocer a tus amigos el próximo fin de semana? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué tal si me acompañas a una reunión de negocios la próxima semana? Nada muy formal, solo un almuerzo con algunos proveedores, pero yo no voy a saber cómo comportarme. Vas a comportarte como siempre lo haces, siendo educado, honesto y amable. Es todo lo que necesitas para impresionar a cualquier persona. Valentina, ¿de verdad crees que esto puede funcionar? Creo que sí, pero primero tenemos que ser honestos el uno con el otro sobre nuestros miedos y expectativas. ¿Cuáles son tus miedos? Tengo miedo de que te sientas incómodo en mi mundo y decidas que no vale la pena. Tengo miedo de que te canses de tener que explicar nuestra relación a personas que no la entienden. Tengo miedo de que Natalia crezca y decida que no me acepta como madrastra. ¿Y tus expectativas? Espero que construyamos una familia basada en el amor y el respeto. Espero que Natalia me acepte y que yo pueda ser una buena figura materna para ella. Espero que tengamos más hijos juntos y que crezcan en un hogar lleno de amor. Javier se sintió conmovido por la sinceridad de Valentina. Mis miedos son parecidos a los tuyos. Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti, de hacer algo que te avergüence frente a tus amigos, de que Natalia no se adapte a la vida que tú puedes ofrecer. ¿Y tus expectativas? Espero ser un buen esposo para ti y un buen padre para todos nuestros hijos. Espero poder darle a nuestra familia no solo amor, sino también seguridad y estabilidad. Javier, tú ya le das amor, seguridad y estabilidad a Natalia. Eso es prueba de que puedes hacer lo mismo por nuestra familia. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te he observado durante 3 años. Veo cómo cuidas el jardín con cariño, cómo tratas a todos los empleados de la casa con respeto, cómo te brillan los ojos cuando hablas de Natalia. Eres un buen hombre, Javier. Eso es todo lo que necesito. En ese momento, Javier entendió que sus diferencias sociales realmente no eran importantes. Lo que importaba era el carácter, la bondad, la capacidad de amar y ser amado. Valentina, ¿quieres casarte conmigo? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. ¿Cómo así? Te estoy pidiendo que te cases conmigo, aquí y ahora, sin anillo, sin ceremonia, solo yo declarando que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Javier, ¿estás seguro? Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Mas nós mal nos conhecemos como casal. Nós nos conhecemos como pessoas há 3 anos. E eu sei que você é a mulher que eu quero ao meu lado para sempre. Camila sentiu lágrimas de felicidade correrem pelo seu rosto. Sim, Rodrigo, eu aceito me casar com você. Eles se beijaram como se fosse a primeira vez, mas agora o beijo tinha gosto de promessa, de futuro, de família. Quando você quer que seja o casamento? Ela perguntou. O mais rápido possível. Não quero dar tempo para ninguém tentar nos convencer de que estamos cometendo um erro. No cartório? No cartório. Simples, íntimo, só nós e Marina. E uma festa depois? Se você quiser. Mas nada muito grande.
Só as pessoas que realmente se importam conosco. Combinado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Eles passaram o resto do sábado planejando o casamento e conversando sobre o futuro. Era como se uma barragem tivesse se rompido e todos os sentimentos e sonhos que eles haviam reprimido finalmente pudessem fluir livremente. Na segunda-feira, Camila chegou ao escritório radiante. Margarete percebeu imediatamente a mudança. Dona Camila, aconteceu alguma coisa boa? Aconteceu. Eu vou me casar. Se casar? Com quem? Com Rodrigo. Margarete ficou boquiaberta. Ela conhecia Camila há 10 anos e nunca a havia visto tão feliz. Rodrigo, o jardineiro, ex-jardineiro. Agora ele vai trabalhar aqui na empresa, numa posição mais adequada às suas habilidades. Dona Camila, a senhora tem certeza disso? Margarete, você já me viu tão feliz antes? Não, para ser sincera. Então acredite que eu sei o que estou fazendo. Durante a semana, Camila e Rodrigo se movimentaram rapidamente para organizar o casamento. Eles marcaram a cerimônia para o sábado seguinte, dando apenas uma semana de antecedência para si mesmos e para as pessoas próximas. A reação das pessoas foi mista. Helena, cunhada de Camila, ficou chocada. Camila, você enlouqueceu? Casar com o jardineiro? Ex-jardineiro. E sim, vou me casar com ele porque o amo. Mas você nem conhece ele direito. Conheço há 3 anos. Sei que ele é honesto, trabalhador, carinhoso, íntegro. Quantos homens ricos você conhece que têm todas essas qualidades? Helena não conseguiu responder. Camila, você já parou para pensar no que as pessoas vão dizer? Já. E decidi que não me importo. E a empresa? Você acha que seus clientes vão respeitar você depois disso? Se não respeitarem por causa de quem eu escolhi amar, então não são clientes que eu quero ter. Marina, por outro lado, ficou extasiada com a notícia. Pai, você vai mesmo casar com a dona Camila? Vou. O que você acha? Acho que é a melhor notícia do mundo. Finalmente vou ter uma mãe de verdade. Você não vai sentir falta de morar só comigo? Não. Vai ser muito melhor morando todos juntos naquela casa linda, com aquele jardim enorme para brincar. A alegria de Marina confirmou para Rodrigo que ele havia tomado a decisão certa. Se sua filha estava feliz, tudo o resto era secundário. Cristiane, quando soube do casamento, ficou furiosa. Rodrigo, vocês estão loucos. Casar depois de uma semana de namoro? Não é uma semana de namoro. É 3 anos de convivência e uma semana de assunção dos nossos sentimentos. Sai, Marina. Você consultou sua filha antes de tomar essa decisão? Consultei. E ela está extasiada. Claro que está. Ela é uma criança. Só vê o lado bom das coisas. E qual seria o lado ruim, Cristiane? O lado ruim é quando vocês se divorciarem daqui a 2 anos e Marina tiver que lidar com mais uma separação traumática na vida dela. Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Porque eu amo Camila de uma forma que nunca amei ninguém. E ela me ama da mesma forma. Rodrigo, você disse a mesma coisa quando casou comigo. Não, Cristiane. Eu me casei com você por obrigação. Com Valentina me estou casando por amor. La sinceridad brutal de Javier hirió a Beatriz profundamente, pero también le hizo entender que él realmente hablaba en serio sobre Valentina. El viernes antes de la boda, Javier pasó su última noche como soltero en el departamento donde vivía desde hacía 5 años. Natalia estaba con él, ayudándole a empacar sus cosas. Papá, ¿estás nervioso? Un poco. ¿Y tú? Estoy emocionada. Mañana voy a tener una familia completa de nuevo. Natalia, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Cuál? Si algún día no estás feliz viviendo con nosotros, me lo vas a contar, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué no sería feliz? A veces las cosas cambian cuando empezamos a convivir de verdad. Papá, doña Valentina es la persona más amable que conozco. Siempre se acuerda de lo que me gusta, siempre pregunta por la escuela, siempre me trata como si yo fuera especial. ¿Y cómo crees que será como madrastra? Creo que va a ser aún mejor.
porque ahora sí va a poder cuidarme de verdad, no solo cuando vengo a visitarte. ¿Y si ustedes dos se pelean a veces? Todas las madres e hijas se pelean a veces, pero siempre hacen las paces después, ¿no? La madurez de Natalia impresionaba a Javier constantemente. Aun siendo una preadolescente, tenía una comprensión emocional muy desarrollada. Natalia, ¿tienes alguna pregunta sobre nuestra nueva vida? Sí. ¿Van a tener otros hijos? Nos gustaría. ¿Cómo te sentirías teniendo hermanos? Sería increíble. Siempre quise tener hermanos. Y doña Valentina sería una madre maravillosa para un bebé. ¿Por qué crees eso? Porque cuida todo con mucho cariño. ¿Viste cómo cuida las plantas, a los empleados de la casa y a ti? Imagínate cómo cuidaría a un bebé. En la mañana de la boda, Valentina despertó con un nudo en el estómago. No era exactamente nerviosismo, sino una mezcla de ansiedad y euforia que nunca antes había experimentado. Guadalupe llegó temprano para ayudarla a arreglarse. «Doña Valentina, ¿cómo se siente?» Como si estuviera a punto de comenzar una nueva vida. Y así es. Usted eligió un vestido lindo. Valentina había optado por un vestido blanco sencillo, pero elegante. Nada muy extravagante para una ceremonia en el registro civil, pero lo suficientemente bonito para la ocasión especial. Guadalupe, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Doña Valentina, llevo 10 años trabajando con usted. Nunca la había visto tan feliz como en las últimas semanas. Eso es todo lo que importa. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien? Usted no puede vivir con miedo de lo que podría salir mal. A veces hay que tener fe en lo que puede salir bien. Javier, por su parte, se estaba arreglando en el departamento con la ayuda de Natalia. Había comprado un traje nuevo, el primero que tenía en años. «Papá, estás muy guapo». «Gracias, hija, y tú estás hermosa con ese vestido». Natalia llevaba un vestido azul claro que Valentina había comprado especialmente para ella. Era el primer vestido realmente elegante que tenía la niña. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Estás feliz de verdad?» «Muy feliz». «¿Por qué?» «Porque te ves diferente. Más brillante». «¿Brillante?» «Sí, como si tuvieras una luz por dentro que no tenías antes». La observación poética de su hija emocionó a Javier. Era cierto que se sentía diferente, más completo, más realizado. «Natalia, gracias por apoyar mi boda. Papá, te amo. Solo quiero que seas feliz». Y lo soy. Muy feliz. La ceremonia en el registro civil fue sencilla y emotiva. Además de Valentina, Javier y Natalia, solo estaban presentes Guadalupe y Francisco, un amigo jardinero de Javier que sirvió como testigo. Cuando el juez preguntó si Valentina aceptaba a Javier como esposo, su voz estaba entrecortada por la emoción. «Acepto». Cuando preguntó si Javier aceptaba a Valentina como esposa, respondió con una convicción que sorprendió a todos. «Acepto, con todo mi corazón». Los anillos eran sencillos, pero significativos. Valentina había insistido en que fueran iguales, sin ostentación, simbolizando la igualdad entre ellos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Natalia gritó de alegría y corrió a abrazarlos a los dos. Era como si una familia hubiera nacido en ese momento. La pequeña fiesta después de la ceremonia se llevó a cabo en la casa que ahora sería el hogar de los tres. Valentina había contratado un servicio de catering sencillo y decorado el jardín con flores blancas y azules. Leticia asistió, aunque todavía parecía incómoda con la situación. Algunos amigos jardineros de Javier también estuvieron presentes, inicialmente tímidos, pero poco a poco relajándose conforme Valentina los hacía sentir bienvenidos. «Javier, tu esposa es realmente especial», dijo Vicente, un compañero de trabajo mayor. «¿Por qué?» «Platicó conmigo durante media hora sobre rosas. Sabía tanto como tú sobre el tema. Y no fue solo cortesía. Realmente estaba interesada». Javier sonrió. Valentina había pasado semanas estudiando sobre jardinería para poder conversar adecuadamente con sus amigos. Durante la fiesta, Natalia se acercó a Valentina. «Doña Valentina,
¿Puedo llamarte mamá ahora? Valentina sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Te gustaría llamarme así? Mucho. Si no te importa. No me importa. De hecho, sería un honor. Entonces ahora eres mi mamá Valentina. Y tú eres mi hija Natalia. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, la nueva familia se quedó sola en casa por primera vez. Natalia se había dormido en la habitación que Valentina había decorado especialmente para ella, llena de libros, juguetes y colores alegres. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier, abrazando a Valentina en el jardín donde todo había comenzado, como si estuviera en el lugar correcto, con las personas correctas, incluso con todas las complicaciones que aún vamos a enfrentar. Principalmente por eso. Los problemas son más fáciles de resolver cuando no estamos solos. Valentina, ¿tienes algún arrepentimiento? Ninguno. ¿Y tú? El único arrepentimiento que tengo es haber tardado tanto en entender que merecía ser feliz. ¿Y ahora lo entiendes? Ahora lo entiendo. Y prometo nunca más dejar que el miedo me impida luchar por nuestra felicidad. En los primeros meses de matrimonio, la vida se ajustó gradualmente a la nueva dinámica. Natalia se adaptó magníficamente a la nueva casa y a su nueva mamá. Sus notas en la escuela mejoraron, hizo nuevos amigos y demostraba una madurez emocional impresionante para su edad. Valentina resultó ser una madrastra natural, intuitiva y cariñosa. Ayudaba a Natalia con las tareas escolares, llevaba a la niña a paseos culturales y siempre estaba disponible cuando su hija necesitaba conversar. Javier asumió un puesto de supervisión paisajística en la empresa de Valentina, encargándose de todos los proyectos de jardinería y paisajismo de los desarrollos del consorcio constructor e inmobiliario. Descubrió que tenía un talento natural para la planificación y el diseño, y sus proyectos rápidamente ganaron reconocimiento en el mercado. La relación con Beatriz permaneció tensa, pero cordial. Cumplió su promesa de no interferir en la custodia de Natalia, especialmente después de que quedó claro que la niña estaba feliz y bien cuidada. 6 meses después de la boda, Valentina descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría indescriptible para toda la familia. «Natalia, ¿cómo te sientes sabiendo que vas a tener un hermanito o hermanita?», preguntó Valentina. «Siento que nuestra familia se está completando, y no veo la hora de enseñarle todo lo que sé al bebé». «¿No tienes celos? ¿Por qué? Tú y papá tienen amor suficiente para mí y para otros 10 hijos». El embarazo de Valentina fue tranquilo y lleno de amor. Javier se mostró un marido atento y cuidadoso, siempre preocupado por el bienestar de su esposa y del bebé que estaba por llegar. Natalia participaba activamente en la preparación para el nacimiento de su hermano. Ayudó a decorar la habitación del bebé, eligió ropita y leía libros sobre cuidados de recién nacidos. «Mãe, você acha que ele vai gostar de mim?», ela preguntó una tarde, poniendo la mano en el vientre de Valentina. «Natalia, este bebé va a tener la suerte de tener a la mejor hermana mayor del mundo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque eres cariñosa, inteligente, responsable y estás llena de amor para dar». Cuando el bebé nació, un niño hermoso al que llamaron Mateo, Natalia se enamoró perdidamente de su hermanito. Ayudaba con todo: cambiar pañales, darle el biberón, cantarle para que se durmiera. «Natalia, eres una hermana maravillosa», dijo Javier, observándola cuidar al bebé. «Aprendí del mejor padre del mundo», respondió ella, sonriendo. La llegada de Mateo fortaleció aún más los lazos de la familia. Valentina descubrió que la maternidad era aún más maravillosa de lo que había imaginado, y Javier resultó ser un padre aún más dedicado y amoroso. Leticia, que inicialmente había estado en contra del matrimonio, fue una de las primeras en visitar al bebé. Quedó impresionada por la armonía de la familia que su cuñada había construido. «Valentina, necesito disculparme», dijo, sosteniendo a Mateo en brazos. «¿Por qué?». «Por haber dudado de tu decisión. Es obvio que son una familia perfecta». «No somos perfectos, Leticia, pero somos felices. Y eso es lo que importa». 2 años después del nacimiento de Mateo,
Valentina estaba embarazada nuevamente. Esta vez sería una niña, a la que decidieron llamar Jimena. La familia había crecido, pero también había madurado. Javier ahora dirigía el departamento de paisajismo del consorcio, que se había convertido en una de las divisiones más rentables. Natalia, ahora una adolescente de 15 años, era una hermana amorosa y una hija ejemplar. «Javier, ¿te has arrepentido de algo en estos 3 años?», preguntó Valentina una noche, mientras veían a Mateo jugando en el jardín. «Solo de una cosa». «¿Qué?». «De haber desperdiciado tanto tiempo con miedo de creer que merecía ser feliz». «¿Y ahora?». «Ahora sé que todos merecen ser felices. A veces solo necesitamos tener el valor de ir tras la felicidad. Incluso cuando parece imposible. Principalmente cuando parece imposible». Natalia se acercó a ellos cargando a Mateo, que se había cansado de jugar. «Papá, mamá, ¿puedo hacer una pregunta?». «Claro», respondió Valentina. «¿Creen que el amor puede vencer cualquier obstáculo?». «¿Por qué preguntas eso?». «Porque en la escuela hay un niño que me gusta, pero él es de una familia muy diferente a la nuestra, y estaba pensando en su historia». Javier y Valentina se miraron, sonriendo. «Natalia», dijo Javier, «el amor puede vencer cualquier obstáculo, siempre y cuando sea amor verdadero y las personas estén dispuestas a luchar por él». «¿Cómo lucharon ustedes?». «Así luchamos», confirmó Valentina. «Enfrentamos prejuicios, miedos, incertidumbres, pero nunca dejamos de creer que el amor era más fuerte que todo eso. Y funcionó. Funcionó más que bien. Creó la familia más feliz que conozco». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Valentina y Javier se quedaron en el jardín donde todo había comenzado. Los rosales que él había plantado años atrás estaban más hermosos que nunca, floreciendo bajo los cuidados amorosos de la pareja. «¿Recuerdas el día en que todo cambió?», preguntó Valentina. «¿Cómo olvidarlo? El día en que me hiciste la propuesta más extraña de mi vida. ¿Y si hubieras aceptado en ese momento? Probablemente habría sido un desastre. No estábamos listos en aquella época. ¿Y ahora? Ahora somos una familia de verdad. Lo construimos juntos, ladrillo por ladrillo, día por día. Con mucho amor. Con mucho amor». 2 años después, cuando Jimena nació, la familia estaba completa. 4 hijos: Natalia, Mateo, Jimena y otro niño que llegaría 3 años después, llamado Sebastián, creciendo en una casa llena de amor, risas y momentos inolvidables. Natalia se graduó de la preparatoria como una de las mejores alumnas de su generación y consiguió una beca completa para estudiar veterinaria, cumpliendo el sueño que compartía con su padre. Durante el discurso de graduación, agradeció especialmente a sus padres. «Quiero agradecer a mi padre, que me enseñó que el amor es más importante que cualquier diferencia social, y a mi madre, que me mostró que la familia se hace de elecciones, no solo de sangre». Javier y Valentina lloraron de emoción en el público, orgullosos de la joven maravillosa que habían ayudado a criar. Mateo creció para ser un niño curioso e inteligente, apasionado por las plantas como su padre. Jimena era una niña llena de energía y creatividad, siempre inventando juegos para toda la familia. Sebastián, el menor, era el payaso de la familia, siempre sacando sonrisas de todos. 10 años después de la boda, Valentina y Javier renovaron sus votos en una ceremonia en el propio jardín, rodeados de sus 4 hijos y de todos los amigos que habían conquistado a lo largo del camino. «Hace 10 años», dijo Valentina durante la ceremonia, «hice la propuesta más extraña de mi vida a este hombre maravilloso. Quería un hijo, pero lo que encontré fue mucho más. Encontré una familia, un propósito, la felicidad. Y yo», dijo Javier, que creía que no merecía ser amado por alguien como ella, «descubrí que el amor no conoce diferencias sociales, no conoce prejuicios, no conoce imposibilidades. El amor simplemente es, y cuando es verdadero, lo vence todo». Beatriz, que con el paso de los años había aprendido a respetar su relación, estuvo presente en la ceremonia con su esposo y sus 2 hijos pequeños. «Natalia», le dijo a su hija después de la ceremonia,
necesito admitir que estaba equivocada sobre tu padre y tu madre. ¿Cómo así? Ellos demostraron que el amor verdadero realmente existe y que puede superar cualquier obstáculo. ¿Y ahora crees en eso? Ahora sí lo creo, y espero que tú también encuentres un amor así cuando llegue tu momento. La empresa de Valentina se había convertido en una de las constructoras más grandes del estado, en gran parte gracias al diferencial de los proyectos paisajísticos creados por Javier. Se habían convertido en socios en todos los sentidos, en el amor, en la familia, en los negocios. ¿Imaginabas que nuestra historia llegaría hasta aquí?, preguntó Valentina una tarde, mientras observaban a sus 4 hijos jugando en el jardín. Nunca imaginé algo tan hermoso como nuestra realidad, respondió Javier abrazándola. ¿Y el futuro? ¿Qué imaginas para nosotros? Imagino nietos jugando en este mismo jardín. Imagino a los 2 envejeciendo juntos, contando nuestra historia a las próximas generaciones. Una historia de amor que comenzó con la propuesta más extraña del mundo y se convirtió en la más bella de las familias. Años después, cuando los nietos realmente comenzaron a jugar en el jardín que Javier había cuidado con tanto amor, él y Valentina solían sentarse en el porche para observarlos. Natalia se había casado con el veterinario que conoció en la universidad y tenía 2 hijos. Mateo se convirtió en un arquitecto paisajista reconocido, siguiendo los pasos de su padre. Jimena era una maestra dedicada y madre de trillizos. Sebastián se convirtió en médico pediatra, siempre cuidando a los niños de la familia con especial cariño. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Valentina una tarde de domingo, con más de 70 años, observando a 3 generaciones de la familia reunidas en el jardín. ¿Qué? Que todo comenzó porque quería tener un hijo, y al final gané una dinastía entera. Una dinastía basada en el amor. El único tipo de dinastía que realmente importa. Javier, ahora un hombre de cabello canoso, pero aún fuerte y gentil como siempre, tomó la mano de su esposa. Valentina, si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Sí lo haría. ¿Qué? Habría susurrado mi deseo mucho antes. Perdí mucho tiempo siendo demasiado orgullosa para admitir que estaba enamorada. ¿Y si yo te hubiera rechazado para siempre? Entonces habría pasado el resto de mi vida tratando de convencerte de que el amor no ve diferencias sociales. ¿Y lo habrías logrado? Siempre consigo lo que quiero, dijo ella, guiñándole un ojo con la misma coquetería de hace 40 años. Es verdad, y qué bueno que me quisiste a mí. Fue la mejor elección de mi vida. Para mí también. Se quedaron en silencio, observando a la familia que habían construido juntos. Natalia les enseñaba a sus nietos a plantar flores, exactamente como Javier le había enseñado a ella décadas atrás. Mateo dibujaba nuevos proyectos para el jardín, siempre buscando maneras de mejorarlo. Jimena organizaba juegos para todos los niños. Sebastián cuidaba a uno de los nietos que se había lastimado durante el juego. «Javier», dijo Valentina suavemente. «¿Sí? Gracias por haber aceptado ser el padre de mis hijos. Gracias por haberme enseñado que yo merecía ser amado. Gracias por haber construido esta familia maravillosa conmigo. Gracias por haber susurrado tu mayor deseo en mi oído aquel día. Fue el día que cambió nuestras vidas para siempre. Fue el día que descubrimos que el amor verdadero puede superar cualquier diferencia, cualquier prejuicio, cualquier obstáculo. Y que una familia no está hecha de sangre o dinero, sino de decisiones diarias de amarse, respetarse y apoyarse. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín que había sido testigo del inicio de su historia de amor, Valentina y Javier supieron que habían cumplido todas las promesas que se hicieron el uno al otro décadas atrás. Habían creado una familia basada en el amor. Habían demostrado que las diferencias sociales no son barreras para la felicidad cuando existe amor verdadero. Habían enseñado a 4 hijos maravillosos que el carácter es más importante que la riqueza y que la bondad vale más que cualquier cuenta bancaria. Y sobre todo,
habían demostrado que a veces los amores más grandes de nuestra vida están justo ahí, a nuestro lado, esperando solamente a que tengamos el valor suficiente para susurrar nuestro mayor deseo al oído de la persona correcta. El jardín siguió floreciendo, las generaciones siguieron creciendo, y la historia de amor que comenzó con una propuesta extraña se convirtió en el cimiento de una de las familias más felices que aquella ciudad haya conocido. Porque al final, fue exactamente como Natalia había dicho, cuando era apenas una preadolescente observando a sus padres enamorarse. Las personas buenas merecen ser felices juntas, y cuando se encuentran unas a otras, nada en el mundo puede impedir que el amor verdadero florezca. Fin de la historia. Y entonces, ¿qué te pareció esta historia conmovedora? ¿La decisión de Valentina de arriesgarlo todo por amor fue valiente o imprudente? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos si has vivido o conoces alguna historia parecida. No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu compañía.